La batalla de los dos guerreros estaba siendo muy destructiva, pero la ventaja en la batalla un guerrero la estaba comenzando a llevar segundo tras segundo, golpe tras golpe se veía una ventaja sobre el adversario. Kakaroto se movía a unas grandes velocidades, pero se le hacía imposible ver los salvajes golpes, no podría ni defenderse ahora por más que quisiera ver los brutales golpes, sus ojos de demonios no estaban siendo capaz de ver, ni aunque sea lo más mínimo podría ver. Saitama solo poseía una pequeña sonrisa mientras estaba lanzando una fuerte cantidad de golpes, él no estaba bromeando con sus golpes, estaba teniendo una ventaja muy clara en cada golpe, pero sabía que esos golpes podrían ayudar a su adversario a ser más fuerte. Kakaroto se descuidó por unos microsegundos, que recibió el salvaje golpe en toda la cara, que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Saitama no se contuvo con ese golpe, que le comenzó a lanzar una fuerte cantidad de golpes, cada uno lo estaba dando a su objetivo, y a una gran velocidad apareció en la cara de su adversario, y le dio un salvaje puñetazo que solo se vio la fuerte onda de ki que fue liberada por ese impacto. Kakaroto cayó en un gran cráter, hasta impactar brutalmente con el núcleo de ese planeta, que lo destruyó por el brutal impacto que se generó una fuerte explosión en todo el espacio. Saitama solo estaba viendo eso que había pasado serio, ya que sabía que estaba haciendo mucho daño a su adversario, pero para él no era suficiente, lo haría sufrir como él sufrió millones de años en esa dimensión. Kakaroto salió de la explosión con heridas, que lentamente su cuerpo las iba reparando. Él solo tenía una mirada fría, ya que esos golpes habían sido muy salvajes, pero aún así su cuerpo era muy resistente, pero esa resistencia alguna tendría fin, y cuando pase no sabría qué haría él. Vaya Kakaroto, en vez de volverte fuerte veo que te estás volviendo débil cada segundo, ¿no te da pena llamarte un demonio y el mejor de la existencia cuando tu poder deja mucho que desear? Es una buena pregunta, ¿no lo crees? Fue lo que diría Saitama viendo al guerrero. Eso no me importa, es lo de menos, sé que puedo volverme más fuerte con el tiempo, pero ahora no es posible. La basura tocó mi puerta, pues deberé sacar a la basura aunque no esté a mi 100% de capacidad de guerrero, diría Kakaroto serio. Jajaja, nunca lo has estado desde la otra dimensión, te he visto luchar y si no es por tu otra versión ya estarías más muerto tú solo, fueras polvo cósmico así de fácil, diría Saitama serio. Sí, puede que sí, pero si un verdadero dios entrena millones de años se vuelve fuerte, y si yo hago eso pasaría algo muy increíble por mi sangre Saiyajin, y es por eso que no dejaste que pasara, diría Kakaroto serio. Jajajaja, has entrenado millones de años en dimensiones también y siempre tienes el mismo resultado, siendo el más débil de tu equipo, que te tienen que defender a pecho y espada, mientras tú estás escondido llorando porque no eres capaz de darle una digna batalla a los rivales, diría Saitama serio. ¿Tan seguro estás de tus palabras o solo hablas por hablar, maldito? Pero bueno, eso es lo de menos, ahora a continuar y enseñarte que solo eres un maldito bastardo a la par mí, diría Kakaroto, el cual no se lo pensó ni 2 segundos cuando ya se había desplazado a una gran velocidad con unos brutales golpes. Saitama solo tenía una sonrisa, parecía que la batalla para él sí era un juego, pero al final la confianza podría llevarlo a la perdición si no sabe cómo utilizar esa confianza. Kakaroto estaba lanzando una fuerte cantidad de golpes, él no se estaba conteniendo en lo más mínimo, cada fuerte golpe que estaba lanzando poseía un poder impresionante, parecía que él estaba usando toda su fuerza en cada golpe que estaba lanzando. Saitama ni se defendía en lo más mínimo, y eso era una muestra que él no estaba con juegos, y que era muy pero muy fuerte a comparación de su adversario. Durante unos largos minutos esa masacre se veía cada segundo, solo se escuchaban estruendos por los brutales golpes de los golpes. Kakaroto a una gran velocidad lo tomó de la cara y lo mandó a una salvaje velocidad hasta estrellarlo en una luna que la destruyó por el brutal impacto. Estacas demoníacas, sufre por la eternidad, diría Kakaroto cuando comenzó a lanzar grandes estacas de puro ki maligno, cada una poseía un poder bestial hasta que vio como cada una dejó clavado al guerrero en los escombros sin poder moverse. Arco espiritual Kinki, flecha oscura aquí y ahora muere para siempre, diría Kakaroto lanzando un segundo ataque a una inmensa velocidad. En eso el arco se estaba formando y en eso se vio como una gran flecha con un gran poder fue liberada, que por donde la vieras pasar solo dejaba una gran oscuridad y destrucción por su inmenso poder que llevaba. En eso impactó a su objetivo, que se generó una gran explosión en ese lugar y sector, solo se vio la gran luz de la explosión y segundo después una onda expansiva que fue liberada por el impacto. En la zona de combate se veía un inmenso caos, por donde se viera solo había destrucción de planetas, estrellas, lunas y muchas cosas más que habían.
Kakaroto estaba serio viendo eso, ya que había sido ataques fuertes y de grandes magnitudes. Él no se había contenido en lo más mínimo, pero sabía que eso puedo solo hacerle cosquillas a el rival o de verdad hacer mucho daño. Todo depende de su suerte ahora. En eso se escucharon unos aplausos que venían de la explosión, de la cual estaba saliendo lentamente Saitama con una sonrisa, mientras tenía varias heridas en su cuerpo que lentamente estaban siendo reparadas. Veo que con ese ataque no fue suficiente para ganar o hacer más difícil de lo que lo veo, diría Kakaroto, el cual estaba serio ante eso ya que no sabía qué podría pasar. Nada mal, esos ataques fueron de grandes magnitudes, no le quitaré el mérito, me genera un fuerte daño en el cuerpo, pero lástima que con eso no fuiste capaz de ganarme la batalla, pero el intento es lo que importa, diría Saitama con una pequeña sonrisa. Pues intentarlo no era mal, pero esta batalla aún no se termina, ¿o sí? ¿Verdad que no? Ahora es donde esto mejora y mucho, a luchar a muerte y que sea la suerte del ganador, diría Kakaroto, el cual se ponía en pose de combate con una sonrisa que nadie sería capaz de borrarle. Esa confianza me gusta, a pesar de estar bajo Andy, eres capaz de seguir sonriendo, vamos a ver cuánto te dura eso, diría Saitama, el cual no se la pensó dos veces cuando ya se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Nadie me quitará esa confianza ni sonrisa, tenlo seguro, ahora es donde voy a superar ese límite, daré lo mejor para despertar ese poder de nuevo, diría Kakaroto, el cual no se guardó nada y se lanzó a una inmensa velocidad con un fuerte golpe. En ese espacio solo se vieron dos veloces rayos que se estaban impactando, brutales golpes cada segundo que estaba pasando. Solo se veía un gran caos por la velocidad y fuerza que estaba usando los dos guerreros, pero la ventaja estaba siendo más clara para uno que para el otro. Kakaroto no estaba siendo capaz de ver los brutales golpes, que por más que sus ojos de demonio brillaron con intensidad, intentó ver a su rival, no era capaz de ni verlo, solo ver destellos era lo único que estaba pudiendo hacer. Saitama por segundos sintió un poder que lo emocionó, pero después ese poder desaparece, pero igual tenía la esperanza de poder enfrentarse a un digno rival, y eso es lo que él quería, poder luchar a muerte con alguien con un buen nivel de poder. Y así como la batalla de esos dos había durado unos largos minutos, donde ni uno bajaba la mirada, por más que uno fuera el saco del otro no se rendía, seguía de pie, dándolo todo sin bajar la guardia en lo más mínimo. Hasta que salió disparado a una gran velocidad, hasta detenerse en unos escombros mientras tenía una mirada seria ante su rival. Él no hacía ni un movimiento, sabía que los juegos de ahora serían más serio, por más que quisiera ponerse bien los zapatos se le estaba complicado. Segundo tras segundo su adversario era realmente fuerte. Pero en unos microsegundos los dos no se habían quedado viendo más tiempo, ya se habían desplazado a una gran velocidad con unos fuertes golpes que donde pasaron solo generaron un gran caos por su inmensa velocidad. Al mero impacto de sus puños toda la zona de combate fue sometida a un gran caos, de la cual le dieron inicio a una brutal batalla donde los dos guerreros se estaban moviendo a grandes velocidades sin guardarse nada en cada golpe. Kakaroto estaba lanzando fuertes golpes, pero sentía que había perdido fuerza, pero eso no era así, era todo lo contrario, su rival era muy fuerte, él por más fuerza que le implementara a sus golpes, no sería capaz de darle un buen golpe, por eso él se sentía débil. Saitama estaba como si nada, con una sonrisa al ver la frustración de su adversario, por más golpes que le dieran o lanzara él lo esquiva con facilidad. Y así como los dos guerreros mantuvieron una larga batalla durante unos largos minutos, cada fuerte golpe que estaban lanzado poseía un gran poder, parecía que esa batalla no tendría algún final por lo que se estaba viendo. Pero eso sí tendría un fin, sin un guerrero seguía siendo la mascota de su adversario, hasta que se vio a un veloz destello salir disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con unos escombros que se generó una fuerte explosión. Kakaroto, ¿qué pasa? Eso es todo lo que puedes generar, no eres capaz de darme una buena batalla al final, eres un buen hablador, lo mejor será que te elimine como a tu familia e hijas, diría Saitama serio. En eso toda la zona de combate estaba temblando, lentamente se estaba sintiendo unos grandes poderes, unos ki capaz de destruir muchas dimensiones o menos, pero ese poder era impresionante, el guerrero estaba rompiendo los límites segundo tras segundo hasta de un fuerte grito paso al estado perfecto de los demonios, su cabello era de color verde claro, sus ojos seguían siendo lo mismo, solo que era la perfección, su poder era brutal, pero ese gran poder tenía sus consecuencias al no entrenarlo. Saitama estaba impresionado al sentir ese poder, no entendí la forma de ese guerrero, pero le estaba impresionado la capacidad del guerrero, pero ahora sabía que tendría una digna batalla, o eso quiere él, no solo perder el tiempo. Qué gran poder posees, la verdad, me dejas impresionado, nunca pensé que tuvieras un digno nivel de poder como ese, pero la pregunta es, ¿puedes seguir aumentando o ese es el límite conseguido?, diría Saitama con seriedad.
Aún creo poder seguir en aumento, todo depende del límite de mi cuerpo y eso lo sabes, este poder ni yo sé cómo lo he conseguido, lástima que es por tiempo limitado, siento mi cuerpo pesado segundo tras segundo, pareciera que puedo durar en este poder unas horas o menos, de eso porque es la primera vez que lo uso se diría esto último en sus pensamientos, pero eso le bastaría para poder acabar la batalla. Ahora a ver hasta dónde me duras diría Saitama el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa su cuerpo estaba emocionado por ese gran poder que tenía su adversario. Espero durar mucho y no acabar rápido, esto es ganar o morir aquí se decide todo en la batalla y espero llevarme la victoria rápido diría Kakaroto el cual también se pone en pose de combate. Los dos guerreros no dirían nada y en tan solo unos microsegundos, ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que el mismo espacio fue detenido por las inmensas velocidades. Y en eso los dos seres supremos, impactaron sus puños que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo por la intensidad de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzado poseía un poder inmenso, cada golpe que iban lanzando poseía una fuerza bestial, ni hablar de la intensidad y destrucción que había a su paso por sus grandes poderes. Kakaroto se movía a grandes velocidades mientras estaba esquivando y respondiendo unas fuertes cantidades de golpes. Sus puños iban cargados de un gran poder porque sabía que si se descuida unos segundos podría ser fatal, pero su sangre guerrera no lo iba a dejar solo. Saitama estaba siendo brutalmente impactado por los salvajes golpes que cada uno le hacía un fuerte daño, no era capaz de soportar, pero aún así no se estaba rindiendo, sabía que podría ser capaz de ser más fuerte segundo tras segundo. Así los dos guerreros habían mantenido una intensa batalla donde los dos guerreros no bajaron sus miradas, se mantenían firmes cada segundo hasta que se dieron un mutuo salvaje golpe que salieron disparados a una gran velocidad hasta colisionar los dos con unas lunas que las destruyeron. No pasó ni un microsegundo cuando los dos guerreros ya se habían movido a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente sus puños, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se había destruido por completo. Ambos después de ese salvaje golpe tomaron distancia mientras poseían una pequeña sonrisa, pero uno estaba serio ya que sintió su vida pasar por microsegundos por sus ojos. ¿Qué es lo que pasa, Saitama? No que tendrías un gran ego, pero ahora dicho está desaparecido, ¿acaso algo tan simple está muriendo? Diría Kakaroto el cual tenía una pequeña sonrisa, pero en eso sintió una pequeña tensión en su cuerpo. Vamos, no creo que por un simple te creas el mejor, al final la batalla solo está comenzado, pero espero estés listo para ver más poder, a ver cuánto me duran más, diría Saitama el cual estaba serio ante eso. Pues hazlo, ¿crees que te voy a tener miedo? No, verdad, son un guerrero Saiyajin sin temor a la muerte, así que puedes hacerlo tranquilamente, diría Kakaroto el cual tenía una pequeña sonrisa pero sabía que el guerrero podría superarlo más de lo normal. En eso la zona de combate fue sometido en un inmenso caos segundo tras segundo hasta que de un fuerte estallido Seki que se vio por ese gran espacio se veía a Saitama en su 60% de su poder mientras tenía una sonrisa al poder liberar una gran cantidad de poder. Kakaroto se había quedado paralizado por primera vez, su cuerpo no era capaz de reaccionar, su sangre que estaba emocionada, estoy temblando ahora porque ese poder que sentía lo puso ahora contra las cuerdas, no sería capaz de luchar por mucho tiempo más. Mirarte hasta el color de pie has cambiado al solo ver una pequeña liberación de poder, ¿en serio acaso ahora posees miedo? Bueno, eso es lo de menos, espero ahora si me puedas seguir el paso durante la batalla y no vayas a ser un débil luchando, diría Saitama el cual veía a su rival y como tiembla del miedo. Jajaja, eso quisieras, guerrero, pero nunca verás a un Saiyajin con miedo, nunca en la existencia lo verás, eso tenlo seguro, diría Kakaroto el cual se ponía en pose de combate pero sabía más que nadie que la batalla era ganar o morir en el próximo intercambio de golpes. Pues eso no es lo que estoy viendo, solo veo temor en tus ojos, nada más que temor, pero eso es lo de menos, diría Saitama el cual ya se había desplazado a una gran velocidad que el espacio mismo fue detenido por ese gran poder. Kakaroto por unos microsegundos se quedó paralizado, pero rápidamente reaccionó y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio fue detenido por ese gran poder. Los dos guerreros se iban moviendo a unas grandes velocidad hasta colisionar brutalmente sus puños hasta que la zona de combate fue sometida a un inmenso caos. Y así como los dos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando sus puños iba temblando por las magnitudes de sus golpes.
Fuertes ondas de ki eran liberadas por sus salvajes golpes, explosiones eran seguidas de cada golpe, también la realidad de ellos estaba siendo lentamente destruida por esos salvajes golpes. Al final la batalla no estaba siendo nada fácil para mí, uno de los dos. Saitama estaba dando unos salvajes golpes, sin contenerse en lo más mínimo. Cada salvaje golpe que lanzaba poseía un poder y fuerza bestia, parecía que él no se contenía en lo más mínimo. Kakaroto estaba teniendo muchas complicaciones en cada golpe que estaba recibiendo, no era capaz de reaccionar a tiempo, que la fuerte cantidad de golpes no era capaz de verlo, pero aún así se mantenía firme sin bajar la guardia en lo más mínimo. Así los dos guerreros mantuvieron la intensa batalla segundo tras segundo, sin verse por ese gran espacio, pero en eso se dieron un brutal golpe, que el tiempo se detuvo y la realidad fue destruida, donde los dos cayeron a un mundo diferente, bueno, una línea alterna, mientras tenía una mirada seria. Los guerreros no se dirían nada más y ya se habían desplazado a una gran velocidad de nueva cuenta, cuando se dieron un brutal golpe que todo tembló por las magnitudes de sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes de nuevo. Ese lugar donde habían caído estaba siendo destruido por sus brutales golpes. Los dos guerreros, a pesar de no estar en una realidad estable, no dejaban de luchar, parecía que la furia y ganas de matarse eran más fuertes segundo tras segundo. Kakaroto, aunque usara muchos sus ojos de demonio, se le hacía imposible ver a su rival, estaba siendo masacrado segundo tras segundo, sin poder meter manos aunque sea. Saitama solo poseía una sonrisa por cada brutal golpe que estaba lanzando, él no se estaba guardando nada en lo más mínimo, sabía que la batalla se ganan luchando, nada de estar de juegos con el rival. Y así fue como mantuvieron esa batalla por más segundo, hasta que volvieron a su realidad por un salvaje golpe. Los dos cayeron en un planeta de callos, mientras se generó una fuerte explosión mientras se ponía de pie. Kakaroto estaba de rodillas, los brutales golpes le habían hecho un fuerte daño, y su cuerpo, que no estaba listo para dichas batallas, se sentía muy mal, pero se ponía de pie viendo a su adversario. Saitama solo poseía una sonrisa mientras estaba de pie, viendo al guerrero, sabía que la batalla no había terminado, o sí, porque veía esos meridianos del guerrero y estaban muy destruidos. Nada mal, guerrero, has aguantado con mucha garra cada fuerte golpe, me has dejado más que impresionado, pero espero eso lo puedas hacer durante mucho tiempo, más porque no quiero ganarte tan fácil al final, eso es aburrido, me gustan batallas donde mi vida corre por mis ojos, pero veo que tú ya no eres capaz de hacerlo, diría Saitama serio. ¿Tan seguro estás de que no seré capaz de hacer eso? ¿O solo hablas por hablar? Bueno, eso es lo de menos y menos importante, espero puedas seguir luchando mejor porque me aburres en simples palabras, diría Kakaroto, el cual sabía que rival tenía toda la razón, estaba siendo humillado cada segundo que pasa. Bueno, pues es mejor venir a callarme que estar hablando y no actuar como tal, así es verdad, no estás siendo capaz de ver mis golpes, por eso no vienes a callarme, diría Saitama con una sonrisa. Kakaroto no diría nada cuando se lanzó a una gran velocidad con unos fuertes golpes, pero cuando quiso dar a su objetivo, fue impactado por unos salvajes golpes que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con una montaña que la destruyó. Saitama estaba viendo eso seriamente y con decepción, al final su adversario estaba cayendo en sus pies, al final eso pasa cuando no son rival para él y él sabía eso, que era uno de los guerreros más fuertes. Maldición, mi cuerpo se ha quedado paralizado por primera vez, no soy capaz de moverme bien, al final es la primera vez que me pasa, bueno, me ha pasado muchas veces, y en este lugar aparece el guerrero Son Goku, pero ahora estoy solo, debo ponerme de pie para seguir, diría Kakaroto, el cual veía a su adversario mientras iba a dar un paso más, pero fue impactado por una fuerte cantidad de golpes. Saitama estaba masacrando a golpes a su rival, cada uno poseía un inmenso poder, no se estaba conteniendo en lo más mínimo, la fuerza usada era inmensa, ni hablar del gran poder que tenía el guerrero. Kakaroto de un segundo para otro perdió su fase, volviendo a la fase 1 de los demonios, mientras tenía múltiples heridas en su cuerpo, mientras estaba sin poder hacer mucho, su cuerpo era doloroso, pero aún así se ponía de pie con una mirada seria. Aún eres capaz de ponerte de pie, eres admirable, guerrero, pero esa garra luchadora se termina aquí, ahora yo, el gran Saitama, le pondrá fin a esta miserable basura, diría Saitama, el cual lanzó un salvaje golpe. Pero como si de una invocación tratase toda la zona de combate, estaba temblando por ese gran poder que se sentía, rayos, eran infinitos y de unos 5 pilares de luz, comenzaron a salir 6 guerreros, los cuales estaban haciendo ese caos mientras los ojos de furia de una guerrera era notorio. Ojo místico, petrificación, diría Ayame, la cual usó su ojo místico en el guerrero mientras vio ahora a su padre.
Saitama la vio, pero cuando quiso hacer un movimiento su cuerpo quedó petrificado en roca sin poder hacer nada por unos minutos, ya que no fue el 100% de la técnica que usó su adversario. Padre, ¿estás bien?, diría Ayame preocupada por él, ya que sabía que no podría volver a ser el guerrero de antes si seguía siendo humillado. Hijas, veo que por fin terminaron sus luchas, es una alegría verlas con bien, y lo siento, casi ganaba, pero mi cuerpo aún sigue siendo débil, no soy capaz de liberar mis demás formas de poder, diría Kakaroto, el cual volvió a Elui imperfecto mientras tenía una sonrisa. ¿Ven a lo que me refiero? No sirve ni para defenderlos, ya su era paso, ahora es la era de Vina, la reina del rayo, ahora es mi momento de brillar y dejar humillado ese guerrero, diría Vina, la cual se ponía enfrente. Pero Akame fue interrumpida por su hermana. Déjala, Akame, ella no es rival para él, ya la va a humillar, y cuando pase no te metas, ella debe sentir que es ser humillado de verdad, diría Ayame seria. ¿Estás segura de eso, hermana? Y si ella muere, ¿qué es lo que vamos a hacer? La familia no estará junta de nuevo, diría Akame seria. Ella está segura de ganar, pues dejemos que ella termine luchando y a ver hasta cuánto tiempo le dura ese gran ego que ella posee. Si pierde me haré cargo yo, porque no quiero ver cómo son humilladas, y aparte ese rival me busca a mí. Al final los resentimientos siempre quedan del pasado, diría Ayame, la cual solo ponía una sonrisa por su confianza. Tu bastardo, ¿no ves que molestas la armonía de mi familia con tu presencia? ¿Acaso no te puedes ir a otro lado a molestar?, diría Vina, la cual se ponía frente del guerrero con una mirada seria. ¿Tienes el descaro de hablarme así? ¿En serio tú, una simple reina que se cree la mejor? Vaya descaro de tu parte, pero bueno, eso es lo de menos, espero estés lista para ser humillada y volver a tu dura realidad, diría Saitama, el cual poseía una sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Espero lo mismo de un simple guerrero, que con un guerrero débil se cree la gran cosa, pero ante una verdadera reina es todo lo contrario, diría Vina, la cual se ponía en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa. Arrogante de inicio, a ver cómo me termina siendo mi juguete, diría Saitama, el cual seguía en su 60% de su poder, no se iba a guardar nada y sabía que su nuevo adversario solo es un simple juego, no le costaría para nada ganarle. En eso, en tan solo unos microsegundos, los dos guerreros ya se habían desplazado a grandes velocidades, que por donde vieron solo fueron dos destellos, hasta colisionar brutalmente sus puños, que se generó una fuerte onda de ki, de la cual dos grandes guerreros comenzaron un fuerte intercambio de golpes. Cada golpe que se iban dando poseía un poder impresionante, ni uno de los dos se guardaba nada, aunque la ventaja era más que clara cada segundo. Vina estaba siendo clara en sus golpes, pero solo estaba impactando una simple sombra, no era capaz de darle un solo golpe a su adversario, y eso demostraba lo débil que era y seguiría siendo. Saitama estaba como si nada, sin tener dificultades en esquivar esos simples golpes. Él solo estaba jugando con la guerrera, al final un ser supremo, para que se pondría a nivel de alguien mucho pero mucho más débil que él. Nadie lo haría, él lo hace por no hacerla sentir mal. Así se mantuvo la batalla durante unos minutos, donde los dos guerreros mantuvieron una larga batalla, pero en eso un veloz rayo salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Puño explosivo, diría Saitama, cuando se lanzó a una gran velocidad hacia donde su rival, que donde pasó solo generó un gran caos por su inmenso poder. Vina, cuando se ponía de pie, fue demasiado tarde, que recibió el fuerte golpe de lleno, que solo se vio una gran explosión, que más de unos 100 metros a la redonda de ese planeta fueron embestidos en caos. Vaya, mucho hablas y poco haces, creo que eres muy débil y aún así te crees la gran adversario, solo eres una niña al final que juega a ser una Daida, diría Saitama, el cual estaba con una mirada fría. Si lo que digas hablas mucho y mejor cállate, que al final me sacarás de mi casillas, diría Vina, la cual tenía una mirada fría viendo a el guerrero. Ja, ¿en serio me das esas advertencias estúpidas? Mejor libera el 100% de tu poder, porque no te quiero usar de juguete, porque sabes que eso es lo que va a pasar los próximos minutos, diría Saitama, el cual estaba serio. Vina no diría nada y cada segundo estaba liberando su poder, que hacía temblar ese gran planeta, y de un fuerte estallido de poder liberó el 100% más caminos de rayos, pero aún así no sería ni una mosca a la par de su adversario. ¿Tú eres la que dijo que Kakaroto es débil? Es broma, ¿verdad? Ese es tu máximo poder. Bueno, si comparo, creo que ese Saiyajin te supera y por mucho. Técnicamente él te humilla sin tanta complicaciones. ¿Acaso no ves esa diferencia? Bueno, eso no es de mi importancia, diría Saitama serio. Si lo que digas cuando estés en el suelo besando mis pies, quiero ver que sigas diciendo eso, a ver cuánto te dura ese ego estúpido, diría Vina, la cual se ponía en pose de combate mientras poseía una sonrisa de arrogante, pero a veces la arrogancia de todo ser supremo se termina fácil.
Saitama no diría ni una sola palabra cuando en tan solo unos microsegundos ya se había desplazado con unos fuertes golpes que no estaba conteniéndose en lo más mínimo, estaba haciendo un fuerte daño al cuerpo de su adversario. El guerrero tenía claro una cosa y era acabar la batalla lo más rápido para tener la batalla más emocionante, que era con Ayame la reina del rayo para él. Vina estaba siendo masacrada a golpes, cada uno le generaba un fuerte daño que no era capaz de verlos hasta que cayó de rodillas, escupiendo sangre por el fuerte dolor que sentía en su cuerpo. No fue capaz de ni ver aunque sea un mínimo golpe, fue humillada de la peor manera, golpe tras golpe sin guardarse nada. Saitama solo veía eso con una sonrisa de satisfacción de haber podido humillarla sin problemas algunos, mientras se sentó en unas rocas, esperando si la guerrera se ponía de pie. Bueno, eso esperaba, ya que la fuerza que eso fue brutal. ¿Aún puedes seguir o ya terminó la batalla? Y lo que decías tanto que me ibas a humillar, que no sé qué cosas más. ¿Acaso no eres capaz de seguir en la lucha tan débil? Eres guerrera, Vina, pero bueno, eso es lo de menos, diría Saitama, el cual él dio una brutal patada y la mandó a donde estaban las guerreras, mientras él solo poseía una sonrisa. Te toca, Ayame, es hora de que me enseñes lo mucho que has mejorado y lo fuerte que has llegado a ser. Es hora de hacerme sentir la humillación en carne y hueso de nuevo, diría Saitama en tono de burla. ¿Ves, madre? No sirves ni para una batalla así de claro está que no serás rival para nadie. Ahora mejor que guardes silencio si vas a decir algo, diría Ayame, la cual dio un paso al frente mientras estaba seria. Ella es muy fría ahora, mucho ha cambiado desde que despertó. Algo pasó en las batallas que la hicieron pensar así, pero bueno, es una gran líder, al final es lo que siempre buscamos, un líder que no se doblaje ante cualquiera, y ella es capaz de humillar a sus adversarios sin remordimientos, diría Akame mientras encerró a su madre en la dimensión de bolsillo como a su padre para que se recuperen de la paliza que recibieron. Ahora nos movemos donde están los dos guerreros que están a punto de darle inicio a la batalla más grande e emocionante que podría pasar de la existencia, o una simple batalla de dos grandes seres supremos. Todo puede pasar en ese tipo de guerras. Ya es hora de que me enseñes todo lo conseguido en estos años, espero no me decepciones al final, diría Saitama, el cual tenía una pequeña sonrisa. Lo mismo te dijo, espero ese poder no sea el máximo, que sería una decepción total, pero es hora de luchar y ver hasta dónde pasaremos con la batalla, diría Ayame, la cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Saitama pasaría a hacer lo mismo, ponerse en pose de combate con una sonrisa de oreja a oreja por la batalla que se estaba por liberar. ¿Qué pasará en la batalla? ¿Quién será el ganador? Espero les esté gustando, no olvides dejar tu like para más partes.